convocado es el dar a conocer el pronunciamiento oficial del Colegio Médico de El Salvador acerca de la reciente aprobación del anteproyecto de ley sobre las especialidades médicas. Y el doctor Iván Solano Leiva hará lectura del comunicado respecto a ese tema. Posteriormente, abriremos el espacio de preguntas y respuestas para esa temática. Les vamos a pedir que por favor nos centremos en esa temática en primer lugar. Al evacuar todas las interrogantes que tenga la prensa sobre este tema, vamos a dar paso a siguientes temáticas que ustedes traigan. Tenemos respuesta para todas sus preguntas. Así que con ustedes, el presidente del Colegio Médico de El Salvador, doctor Iván Solano Leiva. Bueno, buenas tardes, amigos de la prensa. Gracias por atender el llamado a esta conferencia de prensa. Voy a proceder a leer el comunicado, que es la posición oficial del Colegio Médico de El Salvador, con respecto a la aprobación reciente de la Asamblea Legislativa de la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas. Comienzo. El Colegio Médico de El Salvador, con 80 años de trayectoria, nos dirigimos a la Presidencia de la República y a la población salvadoreña para expresar nuestra postura sobre la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Decreto Legislativo número 3-4-2024, Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas. Número 1. Colmedes reconoce la importancia de que se genere una normativa que permita alcanzar lo que por décadas ha venido siendo motivo de lucha académica y gremial nuestra, la mayor y más antigua casa de conocimiento científico de la medicina en El Salvador, la regulación de los requisitos para el ejercicio de las diferentes especialidades dentro de la medicina y además por la vital importancia para garantizar el derecho de acceso a la salud del pueblo. Número 2. Como respetuosos de la Constitución, reconocemos que la actividad de control y registro ya está asignada al Consejo Superior de Salud Pública y a las Juntas de Vigilancia de las Profesiones Sanitarias. Cito el artículo 67 y artículo 68 de la Constitución de la República. Por esta razón, solicitamos a la Presidencia de la República que interponga sus buenos oficios, observando en virtud de su potestad constitucional el Decreto Legislativo número 3-4-2024. Literal A. Formación del CONASEM. En virtud que las funciones asignadas a esta nueva institución son las que constitucionalmente le corresponden al Consejo Superior de Salud Pública y a la Junta de Vigilancia de las Profesiones Sanitarias. B. La asignación de cargos en el CONASEM. Por la falta de inclusividad en la asignación de cargos para tan importantes funciones. Literal C. En el sistema sancionatorio del aludido decreto, existe una falta de congruencia en su relación con la Ley de Procedimientos Administrativos, que el mismo, nos referimos a la ley, expresa se apegará a los principios y reglas de la Ley de Procedimientos Administrativos. Por esto, Colmedes, 2.3, señala que la Constitución en su artículo 68, inciso segundo, es clara en establecer que, abro comillas, cito textual, el ejercicio de las profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo será vigilado por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión. Cierro comillas. Número 4. Solicitamos respetuosamente a la Presidencia de la República que interponga sus buenos oficios para que el anteproyecto de la nueva Ley de Educación Superior pase a la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y posterior aprobación, dada la innegable importancia que tiene la misma
para garantizar y complementar el fortalecimiento del sistema académico, no solo de las profesiones sanitarias, sino que de todo el espectro de educación superior. San Salvador, 8 de abril de 2024. Ok, en este momento pasamos a las interrogantes de la prensa. Por favor, levantar la mano para poderles dar el orden en su participación. Sí, Loida de Factum. Cuando revisamos el Código de Salud y además el artículo 68 de la Constitución, ahí dice de que es a través del Consejo Superior de Salud Pública y sus diferentes juntas de vigilancia que se va a vigilar el ejercicio de la profesión médica. No habla, o sea, habla en general de los profesionales sanitarios, médicos, a través de las diferentes juntas. No habla de que solo se va a encargar de los médicos generales, ¿sí? En ese sentido, el crear un nuevo ente, como sería el CONASEM, en primer lugar, estaría como duplicando las funciones y quitándole funciones que ya le competen constitucionalmente a el Consejo Superior de Salud Pública. Por un lado. Dos, sabemos nosotros, bueno, y lo saben más los abogados, ¿verdad?, que nosotros como médicos, pero la primera o la Constitución es la ley primaria. No puede haber una ley secundaria que esté por encima de la Constitución, ¿verdad? Y la ley primaria, que es la Constitución, en su artículo 68, le da al Consejo Superior de Salud Pública. Tercer punto, debería de mejor hacerse las reformas pertinentes a lo que es el Código de Salud y a las atribuciones del Consejo Superior de Salud Pública para darle las herramientas necesarias para que lleven a cabo este proceso que se le pretende dar a CONASEM. ¿Está muy bien? ¿Otra pregunta? Hechos, Porfirio Mercado. Gracias. Lo que es la regulación de las especialidades, subespecialidades médicas es necesario, y es algo que como colegio médico desde 2006 más o menos se vienen haciendo los esfuerzos para lograr que se dé esto, de tal manera que es una apreciación incorrecta de parte del ministro y de todas las autoridades, incluso el presidente del Consejo Superior de Salud Pública, que estuvieron presentes o fueron llamados a la discusión del anteproyecto, cuando era anteproyecto, que decían que nunca se había hecho intentos por regular las especialidades y profesiones médicas. Quisiera ponerles 3 antecedentes. El primero, en 2006, estando de representante del Colegio Médico en el Consejo Superior de Salud Pública, la doctora Susana Abre Guasbón, por indicación del secretario del Consejo, que hoy es el presidente, un abogado, el actual presidente del Consejo, Quintero, el licenciado Quintero, se trabajó en ese anteproyecto para que se pudieran certificar las especialidades y subespecialidades médicas. Se entregó el producto a la presidenta del Consejo en ese momento, que era la licenciada Guerrero. Ella se comprometió que lo iba a llevar a casa presidencial, pero se quedó durmiendo el sueño de los justos en algún lugar del Consejo. Primer esfuerzo. Segundo esfuerzo, en 2012. Nuevamente, ahí a través del Colegio Médico, conociendo el antecedente de ese trabajo, donde se definían las especialidades médicas, etcétera, etcétera. Llamó a la doctora y se convocó también a otro grupo y volvieron a hacer lo mismo. Y se le fue a presentar a la entonces ministra de Salud, la doctora María Isabel Rodríguez. La doctora María Isabel Rodríguez se comprometió que en 15 días iba a estar en casa presidencial
y no pasó más. El Colegio Médico en 2013 crea el COMCES, que es el Consejo Médico de Certificaciones de Especialidades Médicas. Legalmente, el Colegio Médico no tiene la potestad, o sea, no hay una ley que le respalde para que pueda estar dando las certificaciones de especialidades médicas, ¿verdad? Pero en ese esfuerzo, ¿verdad?, de que podamos certificar y darle la certeza a los pacientes de que el médico que le está atendiendo se estuvo haciendo eso. Y finalmente, hay una ley de educación superior, ¿verdad? Una ley de educación superior que se aprobó en la gestión del expresidente Mauricio Funes, cuando era ministro de Salud, el profesor Sánchez Serén. Ahí se aprueba una ley de educación superior en la cual se crea el Consejo Nacional de Educación Superior, la Dirección Nacional de Educación Superior, para certificar las profesiones en sus áreas técnicas y profesionales, incluido las profesiones médicas. 2021 estaba de ministra de Educación la licenciada Hananía de Varela y secretario jurídico de la presidencia el licenciado Javier Argueta, ¿sí? Y convocan y juramentan a una comisión que estaba representada por universidades, Ministerio de Educación, expertos en educación, para que reformaran esa ley de educación superior, ¿sí? Estuvieron trabajando 2 años. En 2023, bueno, incluso el licenciado Argueta les dijo, no se preocupen, esto lo llevo a casa presidencial, tenemos los votos de la Asamblea Legislativa, y nunca pasó. Entonces, ahí está esa ley que toca muchos de los aspectos que quieren crear con CONASEM, ¿sí? Por eso es que nosotros, en la conferencia de prensa del 21 de febrero que nosotros dimos cuando en ese momento era anteproyecto, solicitábamos, uno, de que nos invitaran como colegio médico a participar en la discusión de ese anteproyecto, y 2, que llamaran a los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior que habían trabajado eso para que también dieran sus aportes. Entonces, bueno, tenemos tantos hechos que se han venido dando previos a la aprobación de esta ley, y uno de esos es, podemos mencionar, a pesar de que se les envió una solicitud como colegio médico el 8 de febrero de 2024 a la Comisión Política, nunca recibimos respuesta, ni siquiera decirnos, miren, no, gracias, ni siquiera nada, ningún tipo de respuesta, ¿verdad? Y una institución como Colegio Médico que tiene 80 años de fundación, donde están agrupados 43 filiales de especialistas y subespecialistas médicos, y que dentro de poco se van a agregar otras 2 más, que no se le convoque discutiéndose un anteproyecto de ley en ese momento de especialidades y subespecialidades médicas, no nos parece razonable, porque no estaban discutiendo la ley de la Federación de Fútbol, por ejemplo, que ahí no tenemos nada nosotros que hacer, ¿verdad? Entonces, es lamentable esa situación porque no están o están cerrados a reconocer la importancia del papel que tiene el colegio médico en el país, ¿no? Ok, bien, adelante, un momento. ¿Cómo asumen ustedes haber asumido la junta directiva y le piden este mandato, por decirlo así, a ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes asumiendo cargos recientes? Bueno, en primer lugar sabíamos que nuestra gestión iba a ser bastante, con muchos, ¿cómo le podríamos llamar? Era un buen desafío. Sabíamos que íbamos a tener y que íbamos a tener esto. Pero
son desafíos, pero además son oportunidades para tratar de alguna manera, bajo la lógica del conocimiento técnico que tenemos como colegio médico, de que las políticas de salud pública que vengan emanadas de los gobiernos de turno, independientemente de quién esté, sean o logren su verdadero objetivo de impacto positivo en la salud del pueblo salvadoreño. Nosotros siempre seguiremos siendo esa institución que va a buscar que las políticas que vengan emanadas las tenemos que analizar si es una política que consideramos desde el punto de vista técnico que va a tener un impacto positivo, las vamos a apoyar. Pero también cuando vemos que hay algunas cosas que no, como es el caso de estas observaciones que hemos hecho nosotros a esta ley, que no van a lograrse el impacto positivo, entonces hay que decir las cosas, ¿no? De tal manera que lo vemos como una oportunidad también para seguir desarrollando el papel histórico que el Colegio Médico ha brindado a lo largo de sus 80 años. Otra cosa que quisiera quizás ampliar un poco, los presupuestos, la creación de una nueva entidad, como es el CONASEM, viene a incrementar gastos cuando ya existe una institución que puede llevar a cabo ese papel o esa función, como es el Consejo Superior de Salud Pública. Hemos escuchado a las diferentes autoridades, incluido el señor Ministro de Salud, decir de que el Consejo Superior de Salud Pública, desde que nació, no le quisieron dar las herramientas necesarias, pero ellos tienen la oportunidad en estos momentos de darle las verdaderas herramientas para que el Consejo Superior de Salud Pública, a través de las diferentes juntas de vigilancia, hagan el papel que les corresponde según la Constitución. El análisis que se hizo sobre esta nueva ley en la comisión hubo participación del Colegio Médico, tampoco hubo presencia de ustedes cuando se aprobó el legislativo. Se va a conformar esa nueva institución y el Colegio Médico tampoco tomará parte de este nombramiento que será realizado. En este foro, ¿a quién creen ustedes que se debe el factor de ustedes no pertenecer a esta institución? ¿Y cuál es la postura que ustedes tal vez se refieran al Estado para poder quizás tomar parte, o están abiertos a formar parte de la misma? Gracias, Aldair Tadeo, de Hechos de Canal 12. Claro, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, ¿verdad? Y no lo decimos en este comunicado, pero sí es algo que nosotros estamos dispuestos a brindar los conocimientos técnicos que nos dan 80 años de historia, de la cual está constituida también por los especialistas y subespecialistas médicos que están dentro del Colegio Médico. Entonces, el llamado nuestro también es que estamos dispuestos a hacer, si nos hacen el llamado, ¿verdad?, nosotros a colaborar, ¿verdad?, a que esta ley de certificación de las especialidades médicas verdaderamente cumpla el objetivo que se pretende llevar a cabo, ¿no? Y que aparte debe ser, es parte del ejercicio democrático que usted discuta con todos los actores previos a la discusión o a la aprobación de una ley, ¿verdad? Es democrático que se le invite, ¿verdad? Y en este sentido nosotros vemos que el Colegio Médico no lo invitaron, pero también, ¿cómo se llama? En ese sentido, vuelvo y repito, nuestro papel siempre será, uno, de estar abiertos al diálogo y además de participar en la solución de esto, ¿verdad?, y hacer siempre nuestro papel que nos lo ha dado toda la historia, ¿no?, participar en las discusiones de los problemas de salud pública en este país, con el único objetivo que estos tengan el verdadero impacto que se busca para la población salvadoreña. Leonardo, de Diario El Mundo.
Yo quiero decirles que como el colegio médico todavía no podemos dar una postura colegiada con respecto a lo que tú preguntas, ¿verdad? Porque la máxima autoridad del colegio médico es la Asamblea de Delegados. Y en ese sentido nosotros tenemos también que discutir esto con ellos, ¿verdad? Para poder tener una posición colegiada. Ahora, que cada quien de los que estamos acá y de los más de 2.700 médicos que conforman el colegio médico, cada uno tiene su propia visión o trata de explicarse el por qué está sucediendo esto, pues habrán desde aquellos que dicen no está bueno, ¿verdad? No, buscan ser a través del CONASEM un instrumento para callar al gremio médico. Desde ese espectro, de aquellos que están a favor hasta aquellos que se piensa que es un instrumento para callar. Por lo tanto, en este momento que nosotros estamos representando a todos esos, no podemos decir o poner como posición colegiada mi punto de vista, por ejemplo. ¿Me explico? Eso es lo que puedo decir. Ok. Por favor, Eugenia Grasca, del Gato Encerrado. No sé si hay otra. Bueno, ya no tenemos otra pregunta sobre especialidades médicas. Nos pasamos entonces al tema del Seguro Social. Adelante. Bueno, para nosotros también ha sido, lo hemos visto con mucha sorpresa, ¿verdad? Que en la misma sesión que hace la aprobación de esta ley de especialidades médicas, también discuten con lo de que se llama dispensa de trámite y la reforma específica de la Constitución o de cómo va a estar conformado el Consejo Directivo del Seguro Social. Reconocemos que la Asamblea Legislativa tiene la potestad legal de poder hacer las reformas que considere pertinentes no solo de la ley del Seguro Social, sino de cualquier ley. Sin embargo, llama la atención, como usted bien lo dice, el Seguro Social es una institución que en un 85 o 90% brinda servicios médicos. En un principio también veía lo de las pensiones, pero ahora ya no ve lo de las pensiones. Entonces, primer punto, ¿cómo va si lo principal que se brinda a la población salvadoreña que paga Seguro Social son servicios médicos? ¿Por qué sacar? Nos queda esa duda, ¿verdad? ¿Por qué sacar al gremio médico? ¿Verdad? Y otra cosa importante, ¿por qué? Bueno, sabemos cómo está constituido el Consejo Directivo del Colegio del Seguro Social. ¿Qué representa el Colegio Médico ahí? Un voto. ¿Verdad? Ahí está representado el Ministerio de Trabajo, que hoy va a ser con un representante nomás, antes tenía dos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, la Sociedad Dental, etc. Yo escuchaba al señor Ministro de Salud o incluso a la señora Directora del Seguro Social cuando llegó a la Comisión Política decir de que ella no podía hacer nada porque estaba bloqueada para lograr sus cosas. Un voto del Colegio Médico. Bueno, el señor ministro dijo que el Colegio Médico siempre se opuso a las medidas en el Consejo Directivo de la pandemia, pero pudo cambiar todo eso que se hizo durante la pandemia con un solo voto. O sea, no entendemos eso, pues, de que puedan acusar al Colegio Médico de que es un obstaculizador para el desarrollo de las políticas de la institución cuando solo representa un voto, ¿no?
Entonces entre otras cosas que podemos mencionar ahorita, ¿no? A la población derechohabiente, que no, en el sentido de que si los servicios que se brindan de salud, el Colegio Médico no va a poder aportar probables soluciones a los problemas, por ejemplo, de fuga de especialistas, de las citas que no son en el tiempo, son sumamente prolongadas, los medicamentos, la falta de insumos médicos, o de toda esta situación. Entonces en eso afecta el que no podamos incidir dando nuestras recomendaciones para que este tipo de problemáticas se pueda resolver. Cada colegio médico que hay resentimiento de otros médicos en este proceso. Perdón, la última parte. Al sacar los colegios médicos de esa, hay resentimiento de otros médicos que están involucrados en esto. Pero Contra el colegio médico. Otra asociación. Decir resentimiento no lo puedo yo afirmar, porque ellos saben los motivos por qué lo hicieron, si porque les caemos mal nosotros, o porque tienen resentimiento contra el colegio médico como institución, etc. Lo que sí es claro es que las leyes en este país ahorita no existe la colegiación médica obligatoria, profesional obligatoria también. Por lo tanto, nadie está obligado a formar parte de una institución, por ejemplo, como colegio médico, o en este caso de FEDEMED. Se tiene la libertad. FEDEMED, para bien o para mal nuestro, si lo podemos ver así, legalmente está constituido. Llevó sus papeles al Ministerio de Gobernación el 9 de octubre del 2023 y el 12 de enero de 2024 ya aparece en el diario oficial. Entonces, en ese sentido, pues, la razón del por qué estos colegas decidieron conformar esa federación, pues ellos tendrán que decir cuáles son sus razones. Ok, Edgar de YSUCA. Antes de eso, saber si hay alguien más que va a preguntar sobre lo de la ley del Seguro Social. Aldair. No sabemos ahorita si cuando tú dices nueva federación, no sé si te refieres tú a FEDEMED, que FEDEMED va a entrar a formar parte del Consejo Directivo del Seguro. ¿A eso te refieres o en primera parte? Pues son de las cosas que uno, cuando tiene sentido común, puede pensar. Pero como reitero, también es algo que debemos de discutir con nuestra asamblea de delegados para tener una postura oficial sobre eso. Pero esa es una de las posibilidades que puede existir. El que no se tenga, el colegio médico no tenga acceso a información sobre planes futuros que pueda tener el gobierno. Bueno, Simetri ya lo ha estado diciendo, ¿verdad? De que ellos piensan de que el Seguro Social va a haber se va a insertar dentro del Ministerio de Salud. ¿Verdad? Esa es una posibilidad, ¿no? Pero yo no la puedo afirmar en este momento ni tampoco descartar tampoco. ¿Otra interrogante sobre el Seguro Social? No. Ok, por favor, Porfirio. Hay estructuras que van a ir para tener una postura oficial sobre estos puntos. ¿Para dónde va el Seguro Social? ¿Para dónde van ustedes? ¿Qué van a hacer? No tenemos acceso a la información.
una postura. Yo te puedo dar de forma contundente mi posición, ¿sí? Pero es mi posición de Iván Solano Leiva, no es posición del Colegio Médico, porque todavía nosotros no hemos discutido eso, porque nos hemos, por ejemplo, este comunicado lo hemos consensuado con las diferentes filiales y todo eso, ¿me entiendes? Y es posición colegiada del Colegio Médico. No es nuevo, porque esto viene ya hablando desde ciertos meses, que el seguro social va a funcionar, que va a desaparecer, que van a ser 4 dictaduras que se van a realizar. Entonces, el Colegio Médico está gestionando una política diferente. Por eso que prácticamente está, creo, el convocatoria. Yo te entiendo a ti. Ahora creo que ustedes me comprendan a mí, que aquí no estoy representando al Colegio Médico, no me estoy representando yo solo. Nosotros vamos a continuar a la discusión de esos otros temas. Por ejemplo, ya después con la pregunta que me hace de la propuesta que hizo el señor presidente de traer personas o llamar a muchas personas a que vengan al país, ¿verdad? Eso todavía no lo hemos discutido como Colegio Médico, ¿verdad? Pero sí yo puedo decir, momento, que llama la atención ese llamado, ¿verdad? Cuando sabemos que en El Salvador existe mucho talento, muchas personas que lo que requieren es que se les brinden las oportunidades adecuadas para hacerlo. Por ejemplo, el programa de jóvenes talentos de la Universidad de El Salvador, que tanto ha dado también y de ahí han salido muchos jóvenes que han logrado hacer logros académicos importantes. Por ejemplo, recientemente vimos la historia de una chica que se acaba de graduar de la Universidad de Oxford. Entonces, hay tantas historias, ¿verdad? Y hacer un ofrecimiento de este tipo, ¿por qué no mejor darle el dinero a la Universidad de El Salvador, por ejemplo, que está en crisis, ¿verdad? Y muchas otras cosas más? Pero eso es algo que te digo que vamos a discutir más ampliamente con nuestra asamblea de delegados, ¿verdad? Ok. ¿Otra pregunta acerca de otra temática? Está abierto el espacio. Si ya no hay, entonces vamos a llegar hasta este momento con la... Solamente él es el vocero designado, pero en este momento ya entonces quedamos para hacer entrevistas directas, hacer en vivos o algo que ustedes